Este es su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Usted está invitado a oírlo, analizarlo, y si tiene preguntas, con todo gusto hágalas al 21403. Estamos a sus órdenes. Estamos en calle Felipe Ángeles, número Colena Los Naranjos. Damos esta referencia porque la invitación siempre está en pie, en que usted un día lo veamos llegar a nuestro templo, al templo, que es de todos, de todo Tamazunchale, todos los que gusten ir. Puede ir y escuchar, incluso preguntar, hacer preguntas sobre el tema que se trate. Muy bien, continuamos con una pieza musical. Aleluya, no temas.
Ahora vamos a lo más importante de este programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Hemos estado por 2 ocasiones hablando acerca de los argumentos más comunes y preguntas que se hacen sobre la salvación. Y pues yo espero que esto va a ayudarle a aclarar algunas cosas que de repente nos damos cuenta que la gente tiene sobre el asunto de la salvación. Así que vamos a continuar y esta vez principiamos o continuamos con el subpunto de que si la salvación se pierde, porque yo creo que hay credos que piensan que uno puede perder la salvación. Y pues habría que verlo a la luz de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Él dijo que los que creen en Él reciben vida eterna. Y vida eterna pues no es para una semana, no es para unos cuantos años o milenios incluso. Entonces, basado en eso, creemos que la salvación no se pierde. Además, la salvación es un regalo de Dios al pecador que se arrepiente. Y además de eso, dice en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez que un niño o niña ha llegado a una familia, ya no hay manera de que no sea hijo o hija. Ya es hijo, ya nació y ya no puede dejar de ser hijo, así se porte bien o se porte mal. Entonces ese es el caso de la salvación. Además, las promesas de Dios, mire las promesas preciosas de Dios sobre la seguridad de la salvación. O sea que la salvación una vez poseída, una vez recibida, una vez teniéndola, no se pierde. Dijo Cristo, en palabras de Cristo, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, hay que escuchar el plan de salvación, que pues ya sabemos que es el reconocimiento de que somos pecadores, el reconocimiento de que no nos podemos salvar de ninguna manera por nosotros mismos. No hay religión, no hay obras, no hay comportamiento, no hay nada, sacrificio alguno que pueda traer el perdón y la salvación, a menos que le añada a su fe en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando la persona reconoce que es un pecador, que no se puede salvar por sí mismo, y ve que la salvación es un don de Dios en la persona de Jesús, por cuanto Él fue el que pagó el precio de nuestra redención o salvación, y entonces recibe arrepentido, recibe la salvación. Por eso dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, cree a Dios, porque este libro es la palabra de Dios. Al creer en este libro es creer en lo que Dios dice. Fe es creer en lo que este libro es el libro de Dios. El que oye mi palabra y cree, dijo Jesús, al que me envió, que fue Dios el Padre, dice Él, tiene vida eterna. Note el verbo, el tiempo del verbo, tiene, es tiempo presente, tiene vida eterna. Y añade,
Añade dos cosas. Y no vendrá condenación. Ahí está la seguridad. Una vez que oye la palabra del Señor y de corazón la recibe el mensaje, implora a Jesús como Salvador, recibe la vida eterna y la garantía que Cristo da aquí es: no vendrá condenación. Es decir, en el futuro ya no hay, como Pablo lo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego dice, no solamente dice que recibe la vida eterna, tiene en tiempo presente, pero no vendrá condenación, y además dice, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte quiere decir la separación eterna de Dios. Pasa de esa condenación a vida eterna. Y Cristo mismo más tarde, en Hechos 10, Hechos 10 dijo en el verso 28 y 29, y yo les doy vida eterna. Estaba hablando de los suyos en la figura de ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Otra vez, vida eterna. Y no perecerán jamás. Mire qué promesa tan bonita. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué le parece? ¿Que esas no son promesas que dan seguridad al que confía en Cristo como único Salvador? Por eso dice en Romanos que el que en Él cree no será confundido. Entonces, y más tarde, Él habla de su Padre. Dice, mi Padre que me las dio, hablando de los suyos en figura de ovejas. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si Dios lo ha dicho así, entonces la salvación es una seguridad maravillosa. Usted, ¿qué es lo que quizás si usted lee 1 Corintios 3, encuentra que dice que alguno sufrirá pérdida? Pero ahí está hablando en 1 Corintios 3, está hablando de sufrir pérdida de premios, de coronas. En la Biblia se habla de premios en la figura de coronas. Por ejemplo, habla de la corona de vida, que es la corona por la fidelidad en la vida cristiana. Pero ese es un premio, y la salvación no es un premio, la salvación es un regalo. La salvación no es algo que nosotros podemos hacer algo y recibirla como premio, no. Ahí está hablando de la vida, de los premios o coronas que Dios da a los fieles en ciertos aspectos de la vida cristiana. Entonces, la salvación no se pierde definitivamente. Alguien más podría decir, yo soy un gran pecador. Un argumento más. Yo soy un gran pecador, soy muy pecador. No creo que Dios me perdone. Porque de repente encontramos a alguien que tiene esta manera de pensar. Yo he sido muy perdido, muy pecador. No creo que Dios me perdone. La Biblia dice que Jesucristo dijo en Mateo 9:13, dice, el Hijo del Hombre vino a salvar, dijo, el Hijo del Hombre vino a llamar y a salvar a los más pecadores. A cualquier persona que se arrepiente, dice que el Señor le perdona, lo salva. En Isaías 1:18, en el Antiguo Testamento, Isaías 1:18, si usted tiene su Biblia puede constatarlo. Dice Dios allí mismo dice Dios, venid a mí, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, negros,
Dice, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, o sea, como el crimen, dice, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ahí está la promesa de Dios, que Él alcanza, la sangre de Jesucristo alcanza a limpiar el pecado de cualquier pecador con tal que haya arrepentimiento verdadero. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue uno de los hombres en el tiempo de no conocer la palabra de Dios o a Jesucristo como su Salvador. Él era enemigo acérrimo del cristianismo. Y él mismo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Él perseguía a los cristianos. Él llevaba cartas de las autoridades religiosas para hacer presos a los creyentes en Cristo, y dice que los obligaba a blasfemar contra el Señor mismo. Y él da testimonio de que cuando a alguien lo mataban por su fe en Cristo, él estuvo de acuerdo. Él lo dice, que estuvo de acuerdo. Y entonces, él fue un gran pecador. Sin embargo, él dijo que, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se reconocía como el más pecador de todos. Sin embargo, él tuvo un encuentro con Cristo y lo aceptó como su Salvador y su Señor, y le sirvió por muchos años. Y él escribió, él fue un hombre que fundó muchas iglesias de personas creyentes en Cristo, y además de eso fue escritor de la Biblia, de 13 libros de la Biblia, si es que no son 14, pero por lo menos, por lo seguro, son 13 libros que están en el Nuevo Testamento, que fueron escritos por Pablo. Pero él era un gran pecador a nuestros ojos. Todo pecado es grande a los ojos de Dios. De modo que ahí tiene usted el ejemplo. Dios, el Señor Jesucristo, están dispuestos a perdonar cualquier pecado, con tal que haya arrepentimiento verdadero y acercamiento a la cruz de Cristo para perdón y salvación. De repente hallamos a alguien que dice, ¿hay algún pecado que Dios no perdona? Bueno, sí, la Biblia nos ilustra de que hay pecados que Dios no puede perdonar. Por ejemplo, dice la Escritura, Jesucristo mismo dijo, el que en Él cree, o sea, refiriéndose a Él mismo, que el que cree en Jesucristo, dijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, pero el que no cree, dice, ya está condenado. Entonces, ¿cuál es el pecado que allí Dios no perdona? La incredulidad. El verso último de ese capítulo 3 de Juan dice, el que rehúsa, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, salvación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Por qué no es salvo, no es perdonado, no es llevado al cielo? Porque rehusó creer en el Hijo. Y el Señor en Juan 6 dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, convencería al mundo de pecado, y aclaró qué clase de pecado. Dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Y luego dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Si usted no cree que Jesucristo le puede salvar, y por eso no lo invoca, no lo recibe en su corazón, entonces usted está cometiendo ese pecado que Dios no puede perdonar. El pecado de la incredulidad. También
el pecado de la negligencia. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 2, que dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, hablando de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Dice: no sea que nos deslicemos, o sea, nos apartemos. Entonces, aquí vemos que la desidia, la negligencia de ponerle atención al mensaje de Dios sobre el asunto de la salvación, puede, cuando no se le pone atención, cuando no se esfuerza por entender y por obedecer ese mensaje, dice, se desliza. Es la idea de se aparta, se aleja de ese conocimiento y por tanto pues se pierde. Otro pecado que la Biblia señala es que es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. En capítulo 12 de Mateo, dice el versículo 31 y 32. Mateo 12, déjeme leerle este pasaje. Dice, son palabras del mismo Señor Jesucristo diciendo que hay otro tipo de pecado, clase de pecado que Dios no puede perdonar. Versículo 31, por tanto os digo, todo pecado, Mateo 12, 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Se fijó usted? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Incluso dice que si alguien blasfemia contra Cristo y se arrepiente, puede ser perdonado. Pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo, no. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el Espíritu Santo es el que usa a Dios para convencer al pecador de su pecado. Y si no cree en el Espíritu Santo, simplemente el que no cree en su obra, como por ahí yo sé que hay quienes piensan que el Espíritu Santo es una fuerza nada más, es una fuerza de Dios, pero que no es persona. Entonces, pues eso es negar al Espíritu Santo, es desvirtuar la persona del Espíritu Santo. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, y si yo digo que el Espíritu Santo no es Dios, ni es una persona, yo estoy blasfemando contra el Espíritu, estoy diciendo cosas contra el Espíritu. Dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, la incredulidad, la negligencia, la blasfemia contra el Espíritu, hablar contra el Espíritu Santo. Incluso Jesús dijo en Lucas 13, versículos 13 y 4, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí tiene esos pecados que debemos tener cuidado de identificarnos de esa manera con ellos. Es decir, blasfemia contra el Espíritu Santo, hablar mal del Espíritu Santo, escuchar mucho y no darle el valor, la importancia que tiene. Que solo llegue usted a cierta experiencia dentro de la palabra de Dios y no llegue al punto de la salvación. Entonces, si usted asiste a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y ahí le enseña la Biblia que debe implorar a Jesucristo como su único Salvador, hágalo.
hágalo. No nada más aprenda de Cristo, acéptelo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor, dijo el apóstol Pablo, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si estamos de acuerdo con Dios de que somos pecadores, dice, y creemos en el Señor, dice, será salvo. Romanos 10, su versículo 9, y de esa manera usted puede asegurarse de su salvación. En Apocalipsis 3:20 dice Cristo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama con su palabra al corazón del hombre. Cuando usted oye el mensaje de salvación, si no lo ha recibido a Jesucristo como Salvador, debe responder a ese llamado de Cristo que quiere entrar a su vida. Pero Él dice que usted tiene que invitarlo. Él no va a entrar a su corazón a fuerzas. Él no va a abrir el corazón suyo. Usted es el que tiene que invitarlo a Él a ser su Salvador. Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. A menos que usted abra la puerta, Él no entrará. Muy bien, ¿entendidos? Entonces, hay que aceptar al Señor como su Salvador. Y otros dicen, la vida cristiana es muy difícil para llevarla a cabo, no voy a cumplir. No, si usted se pone a querer cumplir la vida cristiana por su propio esfuerzo, no va a poder. Entonces, usted tiene que reconocer que no puede, pero que Dios sí puede ayudarlo. ¿Se acuerda de los versículos que leímos hace un rato? Donde Dios dice Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Juan 5:24, Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Lo hace algo seguro. Además, Él dice, nosotros a veces queremos hacer la vida cristiana difícil, pero dice en Mateo 11, su verso 28, su verso 30, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues, si usted se pusiera a pensar y decir, no, pues es que está muy difícil, pues no es más difícil que aquellos que se levantan a las 6 de la mañana y agarran su wíngaro y se van a trabajar al campo y todo el día le dan la espalda al sol y para ganarse algo para que puedan vivir, y si no lo hacen se mueren. Si no lo hacen no tienen que comer, pero tienen que hacerlo porque no hay de otra. Eso sí es difícil, es una vida difícil, pero ellos no dicen, no, es difícil, por eso yo no voy a ir a trabajar, pues no va a tener que comer. Si usted le da importancia al asunto de la vida cristiana, no se va a fijar en lo difícil, se va a fijar en la bendición de que haya salvación gratuita en la persona de Jesús, y no importa cuánto le cueste, si es que le costara mucho, pero gracias a Dios, el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos salva, Él hizo todo para salvarnos. Sí tenemos que hacer frente a problemas en este mundo, pero no es para tanto. Entonces, no se vaya con la idea de que es muy difícil y que no lo voy a poder cumplir. Con la ayuda de Dios va a poder usted cumplir. Eso es, se puede con la ayuda de Dios. Ahora Dios no quiere que sea usted, no es precisamente que llegue a ser perfecto. Mientras usted y yo estemos en este cuerpo, siempre habrá luchas, pero hay que sobreponernos a esas luchas, a esos ataques de nuestra naturaleza pecaminosa, de las costumbres mundanas y de los ataques satánicos. Muy bien, pues
Que Dios le bendiga y que esté seguro que ha confiado en Cristo como su Salvador. Es el propósito de este programa. Este programa, le repetimos, que pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Esperamos que siga viendo este programa y lo recomiende a sus amigos. Muy bien, vamos terminando con otra pieza musical.